Mateo 24, versículo del 1 al 8. Léalo conmigo si le parece bien en voz alta, versículo del 1 al 8, respetando la puntuación, por favor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nótese que le hicieron una pregunta a Jesucristo, después que Jesucristo declaró que declaró a los discípulos que todo esto no iba a quedar piedra sobre piedra en el templo. Los discípulos y los apóstoles le preguntaron cómo, cuándo, por qué, para qué. Es decir, querían saber más. Versículo 4, Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Padre, bendice lo que hemos de enseñar. Toma mi ser, toma mi voluntad, Espíritu Santo, para poder transmitir la verdad que usted en la semana de alguna manera impresionó mi vida, para poder tratar de impresionar con verdades maravillosas, contundentes, explícitas y puntuales acerca de qué debemos de hacer para comenzar a vivir de una manera correcta la crisis que nos ha tocado vivir. Bendiga a la iglesia, pedimos su bendición, dándole gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Necesito mucha tranquilidad y pausa para poder tratar de explicar la idea que quiero hacerle notar a usted en este día. Los apóstoles con el Señor Jesucristo salieron del templo anonadados, impresionados, estupefactos por la maravilla de la arquitectura, por la maravilla de la ingeniería, por la maravilla de los colores del templo. Y Cristo les dijo: ¿quieren saber una cosa? No va a quedar piedra sobre piedra. Yo me imagino la impresión que recibieron los apóstoles y la cantidad de inquietudes y por consiguiente preguntas que le nacieron, porque Cristo le dijo: quiero que sepan que esta maravilla que ustedes están hablando no va a quedar piedra sobre piedra. Quedaron chocados los apóstoles. Quedaron impresionados los apóstoles. ¿Cómo va a ser esto? ¿Por qué va a ser esto? ¿Para qué va a ser esto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y le hicieron entonces la pregunta al Señor: Señor, dinos. Dice que estaba sentado en el monte de los olivos. Hay varios sermones, los teólogos han dividido en varios sermones los sermones de Cristo: el sermón del monte, el sermón de la barca, y aquí el sermón del monte de los olivos. Varios sermones, principalmente en el Evangelio de Mateo. Y los apóstoles le dijeron: Señor, dinos, enséñanos, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cómo van a suceder estas cosas? Estaban inquietos, quedaron perturbados, quedaron inquietos. Es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Hoy por hoy son muchos, cientos, por no decir miles o millones
de personas que alrededor de toda la bolita del mundo están inquietos, impacientes, están con los nerviosos. ¿Entiende el término, la idea? Nervio nervioso. No hay otra forma de que los nervios se comporten sino nerviosos. Ansiosos por lo que están mirando suceder alrededor de ellos y por el mundo entero. Sí, por lo que les ha tocado vivir. Incendios, catástrofes de incendio en todas partes. Miles de millones de hectáreas quemándose, árboles, animales muriendo. El agua se está acabando. En mi país, Chile, el agua, hay una crisis ya profunda. No saben qué hacer. Las guerras, la droga, la pedofilia a nivel gubernamental, a nivel de grandes personalidades, personas supuestamente educadas, pedófilos, degenerados, morbosos, inmorales, tsunamis, terremotos, la corrupción de los gobiernos y gobernantes, las injusticias sociales, las injusticias laborales, el aborto, el famoso cambio climático. Famoso, digo yo, como que si nunca hubiera ocurrido cambio climático en el mundo. El cambio de sexo, bodas entre el mismo sexo, y metido esto dentro de la iglesia. Filosofía, teoría de género, yo no sé cómo llamarle, y la marca de la bestia, y el gobierno de la bestia, los falsos profetas, el anticristo, la guerra de Armagedón. Pastor, ¿y mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis nietos? Mateo 24 dice, ¡ay de la mujer que está encinta! Y todo esto está creando una crisis personal, emocional y espiritual en la vida de cientos de miles de millones de personas alrededor de todo el mundo. Mire el plan macabro de lo que sucedió en Afganistán. Y no quiero abundar en eso, porque no se trata de política, pero fue un plan macabro con todo esto. Y todo esto está creando una crisis grande. Bueno, ¿cómo vivirla? ¿Cómo enfrentarla? Para colmo, óigame bien, para colmo, los creyentes, estos de cientos de miles de millones de personas que están percibiendo, que están recibiendo, que están dándose cuenta de que hay una crisis, de que algo está por suceder grande y que no tienen respuesta. A esto se suma la actitud de creyentes, hijos de Dios, cientos de miles de creyentes que al unir lo que está sucediendo alrededor de la bolita del mundo, al unirla con las profecías bíblicas de los últimos tiempos, también les está inquietando, también de alguna manera nos está perturbando y nos está aturdiendo y hasta confundiendo. Primera Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, los últimos tiempos, hermanos, muy pronto voy a comenzar una serie de 10, 15 sermones sobre los postreros tiempos y explicarlo con lujo de detalle. Estoy ya renovando toda esa serie que prediqué hace varios años atrás. Primera Timoteo 4, del 1 al 13. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Crisis en las iglesias, crisis espiritual. Las iglesias son un show, las iglesias son una entretención, las iglesias son un desfile de moda, las iglesias es quien canta más bonito, la iglesia es quien viste más sensualmente, la iglesia es quien mueve las caderas mejor que todas. Eso es lo que está sucediendo en las iglesias, una decadencia espiritual grande, una gran apostasía a nivel de iglesia, a nivel de líderes, donde se están apartando de la Biblia, se están apartando de los valores, de los principios, donde cobran la entrada para entrar a ver un payaso que se para en el nombre de Dios y diciendo que son adoradores. Adorador no es el que canta, adorador es el que sigue a Dios en espíritu y en verdad. Crisis espiritual. Entretienen a la gente. Déjeme decirle algo, aquí usted no va a ser entretenido. No busque entretención aquí. Ayer tuvimos entretención. ¿Cuántos dicen amén? Pero hubo prédica también. Pero domingo en la mañana y domingo en la noche no espera entretención. No espere chistes. No. Aquí se predica palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días, postreros tiempos, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ensimismados, yo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, y este es un mensaje para la iglesia, que tendrán apariencia de piedad. Sí, todo el mundo tiene que venir con corbata. Óigame, la corbata no hace el creyente. Gloria a Dios si usted quiere venir con corbata. Es una preferencia nada más. Pero se ha formado una teología de la corbata, donde pastores fustigan a los pobres hermanitos, donde en su vida han visto una corbata y los obligan a usar algo que no quieren usar. Y los castigan si no la traen. Hermano, tú no trajiste la corbata. Hermano, colóquenle el gorrito que dice burro arriba, para que toda la iglesia sepa que es un burro, porque no trajo su corbata. Hermano, no. Amadores de sí mismos, ensimismados. Y si la iglesia está así, imagínese socialmente hablando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Estoy saltando verdades nada más, y esto es la pequeña introducción que estamos teniendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 4, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. El contexto anterior, capítulo 4, habla porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Y al entrar al capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, de repente,
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que el día os sorprenda como ladrón. Entienda, la iglesia no está en tiniebla, el creyente no está en tiniebla, el Hijo de Dios no está en tiniebla y tiene que aprender a mirar. Porque tiene la luz de Dios, tiene la luz de Cristo, tiene la luz del Espíritu. Y no podemos seguir con esta actitud medrosa, con esta actitud de que el miedo, que hay miedo, que hay temor, porque el miedo y el temor paraliza. Es cierto que hay preocupación, es cierto que me duelen tus hijos, ya los míos tan grandes, y me duelen tus nietos, porque lo que les va a tocar vivir no va a ser cosa fácil. Estamos entrando en una crisis que no tiene precedente. Y perdóneme que sea tan patético, tan tétrico, yo no sé cómo decirlo, pero no se trata de ser pesimista, no se trata de ser negativo. Es que la única verdad en que el creyente, el pueblo de Dios, pueda prepararse para lo que viene es entendiendo lo que está sucediendo a la luz del contexto que nos ha tocado vivir alrededor nuestro, alrededor de todo el mundo, alrededor del contexto bíblico. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros dentro de la iglesia. Cuando dice dentro del pueblo se refiere al Antiguo Testamento. Como habrá entre vosotros se refiere al Nuevo Testamento, a la iglesia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, sus disparates, sus vidas desenfrenadas, vidas disolutas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, por dinero, por medio de la corrupción, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Tenga cuidado cuando un pastor le dice demasiado a la gente, yo te amo, hermano, yo te amo, yo te amo. Yo he conocido a algunos que me han repetido muchas veces, yo te amo, mire, y la cuchilla por detrás se hunde cada vez más que le dicen a uno, yo te amo, más se hunde la cuchilla por detrás. Tenga mucho cuidado con aquellos que andan amando demasiado. Es mejor que lo muestres y no que lo digas. Porque cuando dejamos de hacer lo que ellos dicen, se acabó el amor. Se acabó el amor. Yo no sé por qué. Si el amor mío que yo tengo hacia la iglesia no depende de lo que hacen o de lo que no hacen, depende del amor mío nada más. Porque el amar es un pensamiento, es una acción, es una decisión que no debe de alterarse por nada cuando se decide amar. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro capítulo 3. Interesante pasaje y muy crucial para lo que estamos tratando de inculcar en este día, de poder manifestar en este día. ¿Okay? Segunda de Pedro
Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 1 en adelante. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, sus propios apetitos carnales. Yo, y todo yo. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? La promesa de la venida de Cristo. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, todo sigue igual, nada ha sucedido y todavía no viene. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, por el mismo poder que hizo los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados ¿para qué? Para el fuego eterno. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto, debido a que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12, lo repite por tercera vez, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13, pero nosotros los creyentes esperamos según su promesa cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y mis amados, tengo otro pasaje, yo creo que bueno, Apocalipsis capítulo 6, no puedo dejarlo de lado. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 1 al 8. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco. Nótese que este caballo blanco no es Cristo, este caballo blanco, Cristo dice en Apocalipsis 19, 20, que Cristo viene montado en un caballo blanco. Este viene montado en un caballo blanco, y muchos comentaristas piensan que este que viene montado en el caballo blanco es el anticristo. Versículo 2, Apocalipsis 6, 2, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, pero sin flechas, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Escúcheme, todas estas cosas yo lo voy a enseñar en su tiempo, tengo demasiado para enseñar. Yo sé que estoy prometiendo esto, pero voy con el libro de Daniel, y en la medida que en el libro de Daniel, los días miércoles, entramos en diferentes facetas, entonces voy haciendo una pausa del libro de Daniel y me meto en la faceta. Primero entramos en la semana 70. Ahora hemos entrado al milenio, a explicarlo. Eso van a ser 3, 4, 5 temas, 4, 5 predicaciones. Seguimos con el libro de Daniel y cuando lleguemos a otra faceta, a otro aspecto importante de la doctrina, entonces paramos el libro de Daniel y entramos en esa doctrina. Eso es lo que estamos haciendo, porque es determinante para el tiempo que nos ha tocado vivir. Versículo 2, Apocalipsis 6, 2, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. La Biblia dice que el anticristo va a vencer, aparentemente va a vencer.
Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Si hoy estás mirando que no hay paz, prepárate para ese tiempo, si es que te toca pasarla, porque definitivamente no va a haber paz. Quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. La degradación humana es tan grande que los animales no matan por placer. La única criatura de Dios que mata por placer es el ser humano, porque ha caído en una degradación tan grande, tan abismal, que Dios necesita mandar juicio. A ese extremo, donde dice que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Va a haber una crisis económica abismal, grande, inimaginable. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, mira, y miré un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado poder, potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Entonces sígueme, mira para acá, sígueme. Ahí están los apóstoles, impresionados por el templo, y Cristo les dice, no va a quedar piedra sobre piedra, y los apóstoles le dicen, Señor, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué todo eso? Y Cristo entonces comienza a enseñarles, desde el versículo 3 en adelante, les comienza a enseñar todo lo que va a suceder. Mira, lo que no sabían los apóstoles es que lo que Cristo les estaba enseñando, varias de las cosas que les declara, que les enseña en Mateo 24, del 3 en adelante, varias de las cosas, a los pocos años siguientes, a los apóstoles les iba a tocar pasarlo y vivirlo. Ellos estaban inquietos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y Cristo se abre y les enseña esto va a pasar. Vuelvo a repetir, pero lo que los apóstoles no sabían es que a varios de ellos les iba a tocar vivir algunas de las verdades que Cristo les estaba enseñando. Hoy por hoy, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo está creando una crisis grande en lo personal, quizás en lo matrimonial, no sé, quizás en lo familiar, quizás, sin lugar a duda, en lo social, en lo nacional y en lo mundial. Y nosotros, los creyentes, vamos a la Biblia y nos damos cuenta que de alguna manera lo que la Biblia dice se está cumpliendo porque estamos mirando toda esta crisis. ¿Entiendo lo que estamos tratando de decir? Y entonces nosotros, al juntar lo que está sucediendo, lo que estamos mirando, al juntarlo con las profecías bíblicas, queremos saber igual que los apóstoles, y queremos conocer igual que los apóstoles, y queremos entender igual que los apóstoles el cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. De todo lo que pasa y de todo lo que dice la Biblia, porque hay inquietud, hay intriga, queremos saber. Así que al igual que los apóstoles que preguntaron sin saber el cómo, el cuándo, dónde, por qué, los apóstoles preguntaron y sin saber que al poco tiempo a ellos les iba a tocar vivir lo que Cristo les está explicando. Algunas cosas, la persecución, la destrucción del templo. Hoy por hoy, soy de los que creo que a muchos de nosotros nos va a pasar lo mismo. Preguntamos, cuestionamos
indagamos, averiguamos, inquirimos, aprendemos, somos instruidos por la Biblia y por nuestros maestros. Y sin darnos cuenta que en cualquier momento, de manera repentina, estos eventos bíblicos que aparecen aquí y que estamos siendo instruidos y enseñados, estos eventos bíblicos proféticos registrados para los últimos tiempos, en la bendita palabra de Dios, han de caer sobre la humanidad, han de caer sobre nosotros, agolpándonos de tal manera, chocándonos de tal manera y cambiando nuestras vidas de tal manera que nada, que al igual que los apóstoles indagaron, preguntaron, se les enseñaron, fueron instruidos, pero lo que averiguaron, óigame bien, lo que averiguaron y lo que aprendieron no les sirvió de nada, porque la crisis vino y les tocó vivir igual. Muchos de nosotros estamos investigando, viendo lo que sucede, lo que dice la Biblia, y estamos siendo llenos de la Biblia, llenos de la palabra de Dios, y estamos comparando los eventos que están sucediendo con la Biblia. Pero óigame, pero ese conocimiento no te sirve y no me sirve para saber enfrentar la crisis. Entiendo lo que estoy tratando de decir. De la misma manera que los apóstoles, lo que aprendieron de Cristo en Mateo 24 no les quitó el hecho de haber experimentado muchas de esas crisis y tuvieron que enfrentarla y tuvieron que aprender a enfrentarla. Nosotros también hoy estamos aprendiendo. Hemos aprendido con predicaciones antiguas, pero escúcheme, este conocimiento de aprender no va a evitar que tengas que pasar por crisis. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? Ahí no es donde nosotros tenemos que llegar. Simplemente llenarnos como una esponja del conocimiento bíblico para tener conocimiento bíblico. El simplemente hecho del conocimiento bíblico no necesariamente nos va a ayudar a evitar el problema o a aprender a vivir en medio del problema. Y nosotros tenemos que aprender no a evitar el problema, porque el problema está y el problema lo estamos viviendo. Tenemos que aprender a cómo vivir en medio del problema, en medio de la crisis, porque a muchos de nosotros posiblemente nos va a tocar pasar cosas más difíciles. No estoy diciendo que vamos a pasar la tribulación o la gran tribulación, porque creemos, somos pretribulacionistas, ¿correcto? Sí, somos hermano, estuve muchas semanas tratando de aprenderme todas estas palabras. Somos pretribulacionistas. Repita conmigo, repita, pretribulacionistas. Eso significa que Cristo viene antes de la tribulación. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado al momento que Cristo viene, seremos arrebatados, transformados y seremos llevados con el Señor. Lo dice 1 Corintios 15, versículo 51. Pablo dice: aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo será transformado, cuerpo de humillación a cuerpo de gloria. Hablando del rapto, y en Juan capítulo versículo 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pasajes que hablan del rapto. Grábeselos. Pastor, ¿cuáles son? Ahí están en la Biblia, léalo, búscalo. Y creemos en eso. Pero es importante crearle la duda. ¿Y qué pasa si Cristo no viene? Y no viene antes de la tribulación, sino que viene al final. Y nos toca vivir. Porque hay buenos hermanos que no creen en el rapto.
ahora que estoy estudiando el milenio, los amilenialistas, ¿qué fue lo que aprendemos? Una de las cosas que aprendimos, ¿qué fue? Los amilenialistas no creen en el rapto. Los post-amilenialistas tampoco creen en el rapto. Pastor, pero te estás adelantando porque tú no explicaste el post-milenialismo, ¿no? Pero te lo estoy diciendo porque te vea que yo sé. Oye, yo sé. Y son buenos hermanos. Algunos. Otros simplemente están haciendo negocio de todo esto. Los pretribulacionistas y los pre-amilenialistas sí creemos que Cristo viene en el rapto. Vuelvo a repetir, de la misma manera que los apóstoles preguntaban, inquirían en Cristo el cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, en relación a lo que Cristo les dijo, que aquí no va a quedar piedra sobre piedra, y Cristo, cierto, se abre y les declara toda una serie de eventos que van a ocurrir desde ahí en adelante. Pero ese conocimiento no evitó que pasaran por la crisis. Y ese conocimiento no les enseñó a vivir la crisis. Por lo tanto, pastor, si ese conocimiento no me enseña a evitar la crisis y no me enseña a vivir la crisis, bueno, ¿qué tengo que aprender? Aquí vamos al tema entonces. Okay. Todo esto que dije es una pequeña introducción comparado con el tema que vamos a dar. ¿Cómo? Pues nada de lo que inquirimos, de lo que nos gusta aprender, de lo que hemos sido advertidos, nada nos podrá ayudar a evitar ni ayudar a confrontar los eventos que vienen. Por lo tanto, escúcheme bien, mis amados, debemos y tenemos que aprender a contrarrestar el mundo físico en el cual vivimos en relación al mundo espiritual que estamos siendo equipados y preparados para vivir. Mis amados, debemos y tenemos que aprender a contrapesar el mundo físico en el cual vivimos en relación al mundo espiritual que estamos siendo equipados y preparados para vivir. Mis amados, debemos y tenemos que aprender a neutralizar los efectos negativos del mundo físico en el cual vivimos por causa de lo que está sucediendo. Y tenemos que aprender en relación al mundo espiritual que estamos siendo equipados y preparados para vivir. Por lo tanto, amada iglesia, amados hermanos, debemos y tenemos que aprender a enfrentar la realidad presente junto a las profecías bíblicas, eventos y efectos negativos del mundo físico en el cual vivimos y enfrentarlos al mundo espiritual para que el mundo espiritual que estamos siendo equipados y preparados para vivir en él, para poder enfrentar el presente y lo que viene hasta que Cristo venga. Tenemos que entender que prácticamente estamos viviendo en dos dimensiones, una dimensión física, eso lo dicen los metafísicos en este sentido, diferentes dimensiones. Estamos viviendo en una dimensión física, somos de carne, somos de hueso, pero por otro lado nuestras vidas han sido cambiadas, transformadas, perdonadas, somos regenerados. Y también entonces tenemos que aprender a vivir en esa dimensión espiritual sobre la cual día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, nos toca ir aprendiendo a mejorar nuestra dimensión espiritual y dejando cada vez más afuera la dimensión temporal, física. Pastor, ¿cómo se hace eso? Primero, Génesis 6, entendiendo y aceptando que nosotros somos parte culpable de lo que le está pasando al mundo.
Lo primero que usted y yo tenemos que entender, ay, pobre de mí, ay, pero qué culpa tengo yo por lo que está pasando, ay, pero miserable de mí, ay, pero ¿por qué yo tengo que pasar esto? ¿Y por qué no? La Biblia dice que cada ser humano es culpable de lo que le está pasando al mundo. Nuestro pecado, nuestra indiferencia, nuestra rebeldía, nuestra soberbia a las cosas de Dios han hecho que el pecado crezca y el juicio de Dios se aproxima. Por lo tanto, usted y yo somos parte de los culpables de lo que le está pasando al mundo. Aún esos angelitos que usted tiene alrededor suyo, que a veces se comportan como cavernícolas prehistóricos y salvajes, también son culpables. Porque llega un momento que los muchachitos ya al crecer saben cuál es su derecha de su izquierda, entendiendo con esto, ya tienen esa madurez para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Génesis capítulo 6, rápidamente. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué dice? Y vio Jehová que la maldad de los hombres, dice de todos los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por lo tanto, debido a la maldad del hombre, debido al pecado de todos los hombres, la Biblia dice que Dios se arrepintió, Jehová, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, por su pecado, por su maldad, por su soberbia, por su indiferencia. Versículo 11. Y se corrompió la tierra. ¿Por culpa de quién? De los hombres, del pecado de los hombres. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena, colmada, atestada, agolpada de violencia, de pecado. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Números capítulo 32, Entonces, amado, permítame decirle esto. Lo que usted y yo estamos viviendo hoy día, en esta crisis que nos está tocando vivir, y lo que falta con lo que viene, usted también es culpable. Escúchame, todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. El hombre ha cosechado y Dios está mandando juicio a este mundo pecaminoso, rebelde, soberbio, altanero, altivo, que no quiere acercarse a Dios, que decidieron vivir lejos de Dios. El hombre tomó la decisión de dejar a Dios afuera para hacer su propio camino. Aguanta las consecuencias. Dije, aguanta las consecuencias. Entonces lo primero que tenemos que entender, que tu pecado te alcanzará. Nuestro pecado nos alcanzará. Números capítulo 32, versículo 23. Números 32, 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado del hombre, la rebeldía del hombre, la incredulidad del hombre, el hombre al haber dejado a Dios afuera. El hombre se ha levantado como su propio Dios. El humanismo se ha levantado como la solución del mundo. Entonces el hombre ha formado su propia idiosincrasia acerca de Dios. Se creen dioses, se creen que saben, se creen que pueden, se creen que tienen, se creen que alcanzan, y han dejado afuera al que todo lo sabe, al que todo lo tiene, al que todo lo alcanza y al que todo lo puede. Y Dios está mirando del cielo: ajá, está bien, tú crees que sabes, tú crees que puedes, tú crees que tienes, tú crees que alcanza, resuelve tu problema, yo te dejo solo. Y el hombre, estando atestado de violencia, atestado de pecado, ha corrompido la tierra. Y ahora estamos viviendo las consecuencias. Por lo tanto, hermanito, hermanita,
Nuestro pecado nos ha alcanzado. Nos está pasando factura el Dios Todopoderoso y nos está cobrando lo que hemos sembrado. Estamos sufriendo nuestra propia indiferencia. Eso te lo digo para que te consueles hacia ti mismo. Nosotros merecemos pasar esto y más, porque somos malos. Seguidamente, con este mismo pensamiento, tengo que decirte esto, y te lo voy a decir de una vez para que nadie te engañe. Lo que está pasando en este momento y lo que viene es irreversible. Es imparable. Nada ni nadie lo para. Perdóname que sea tan franco. Pero yo no te voy a engañar aquí. Aquí te voy a enseñar la palabra de Dios, gústete o no te guste. Aquí no se entretiene la gente. Aquí no le rascamos el oído a la gente para que la gente salga contenta y den ofrenda y los pastores se llenen de dinero y de bienes y de casas y de todo ese tipo de cosas. No, Señor, aquí te vamos a decir la verdad. Lo que estamos viviendo hoy en día va a ir creciendo negativamente hablando, va a ir creciendo negativamente hablando y no hay nadie que lo pare. Esto es imparable. Es imparable. La crisis es imparable. No hay nada que lo detenga. Lo que está sucediendo, ha comenzado a suceder, es irreversible, es inevitable. Perdóname, pero es la realidad. Sufrimos. Lo que está pasando es culpa de la propia humanidad, de nuestro propio pecado. Por lo tanto, si es culpa de nuestro propio pecado, ¿por qué pretendemos que lo viva otro y no yo? Si el otro es tan culpable como yo y yo soy tan culpable como el otro de lo que está sucediendo en este mundo. Así que agárrala. Todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Agárrala para que te consueles. Y en segundo lugar, vuelvo a repetir esto, agarra esto. Lo que está sucediendo es imparable. Es imparable. Por lo tanto, vamos a la tercera parte. ¿Cómo podemos? La pregunta es esta. Si esto que estamos viviendo es culpa de mi pecado, socialmente hablando, y esto que estamos viviendo va a ir creciendo negativamente hablando, y el juicio va a ir creciendo, y la maldad va a ir creciendo, y la violencia va a ir creciendo, y es inevitable, es imparable, es ineludible, es irreversible. Entonces creo que tenemos que preguntar, bueno, entonces ¿cómo nos preparamos, pastor? ¿No es verdad? Sí, lógico. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender a confiar y descansar en las promesas de Dios. Primero, ¿cómo nos preparamos frente a todo esto? Entendiendo que los cristianos no somos de este mundo. Juan capítulo 17, 15 y 16. Juan capítulo 17, 15 y 16. Me encanta este pensamiento. Primero, ¿cómo nos preparamos? Entendiendo que los cristianos no somos de este mundo. Juan capítulo 17, 15 y 16. Cristo, en la oración intercesora al Padre por los apóstoles y por los que habían de creer en Él por medio de lo que Cristo predicó, y los que habían de creer en Él por medio de lo que los apóstoles y seguidores de los apóstoles iban a predicar hasta llegar al tiempo de hoy día. Cristo entonces le dice al Padre en esta tremenda oración, versículo 15, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mira para acá, escúchame. No es bíblico querer salir del mundo cuando aún no es el tiempo para salir del mundo. Dios va a permitir que tú y yo vivamos nuestra propia cruz, nuestra propia circunstancia, nuestro propio evento
en medio de esta crisis. A algunos les va a tocar un poco más suave, a otros les va a tocar un poco más duro, pero cada uno tiene que aprender a cargar su cruz. Padre, no ruego entonces que los quites del mundo, simplemente que los guardes del mal que hay y que viene a este mundo. ¿Entiende la idea? Eso es lo primero que tenemos que entender. Que nuestro Señor Jesucristo, allá arriba, dice la Biblia, que está sentado a la diestra del Padre, no en el trono de David. El trono de David no está allá arriba, el trono de David es aquí en la tierra. Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo. Padre, Padre, papá, no los quites del mundo, porque yo sé que no es el tiempo. Solamente cuídalos y líbralos del mal. Oh, mi hermano, ya con ese pensamiento ya tenemos un aliciente, ya tenemos esperanza, ya tenemos consuelo, ya tenemos refugio, ya tenemos abrigo. Salmo 91 dice, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí me falta una palabra allí. El que mora, ¿cierto? El que mora al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya sabemos que Cristo, desde que estuvo en la tierra, una de sus misiones es orar por ti y por mí, para que no nos falte la fuerza, para que no nos falte el ánimo, para que no nos falte el deseo de seguir leyendo la Biblia, el deseo de seguir orando, el deseo de seguir congregándonos, el deseo de estar juntos, porque nos necesitamos unos a otros. Porque la piña se está poniendo agria. Como dice por ahí, creo que los dominicanos dicen eso, la piña se está poniendo agria. Como en Chile no hay piña, entonces la uva se está poniendo agria. Cristo está intercediendo por ti y por mí. Pero escúchame, no para quitarnos del mundo, porque tenemos que cumplir una tarea, tenemos que desarrollar el desafío que Dios nos dio por delante, y tenemos que hacer y hacer y hacer hasta cuando Cristo nos quite de este mundo, no cuando yo quiera. Es cierto que hay momentos en que la crisis es grande, el desánimo es fuerte, la aflicción y la agonía es penetrante en nuestro ser, y en esas noches lúgubres, en esas noches tristes de desánimo, como de depresión, como de melancolía, levantamos manos al cielo y decimos, Señor, llévame, Señor, llévame. Estoy cansada de estos dolores, de esta enfermedad, de los problemas con la bruja, de la esposa, de los problemas con la bestia, del esposo, con los problemas con los hijos. Señor, estoy cansado de todo esto, estoy cansado de este asunto de la vacuna, estoy cansado de este asunto que me quieren botar del trabajo. Señor, llévame. Y es verdad que sucede eso, pero espérate. Pero Cristo está intercediendo por su pueblo. No para quitarnos del mundo antes de tiempo, sino para guardarnos del mal que hay en el mundo y que está creciendo en este mundo. ¿Alguien dice amén? ¿Qué más entonces? ¿Qué más? No solamente entendiendo que los cristianos no somos de este mundo, entendiendo Hebreos capítulo 11, entendiendo que los cristianos debemos de poner la mirada en Cristo, que está fuera de este mundo. Oh, mis amados, cosa importante, Hebreos capítulo 12, quiero que entienda esto. Recuérdense que la Biblia, los libros de la Biblia, no fueron escritos por capítulo y por versículo. Eso quiere decir que todo el libro es un mismo contexto. Hebreos capítulo 11, creo que sería bueno que usted
toda la semana leyese por lo menos Hebreos capítulo 11, de ahora en adelante, por la crisis que estamos teniendo. Y yo quiero que usted lea y aprenda que todo el capítulo 11 habla de la fe, y habla de los hombres de la fe, y todo lo que tuvieron que pasar y atravesar los hombres de la fe, de tal manera que cuando vamos estudiando y aprendiendo todo lo que pasaron los hombres de fe, eso nos consuela, porque si ellos pasaron eso, también a nosotros algo nos va a tocar pasar. Entonces, en el capítulo 11 tenemos todos esos héroes, por decir así. Yo no tengo héroes humanos, por si acaso. Mi único héroe se llama Jesucristo. Nadie más. Este pastor, reverendo, doctor, licenciado, Perico Palote, es mi héroe. ¿Qué es eso de héroe humano? ¿Quién ha dicho eso? Eso es labia. Eso es algo que estamos buscando con esa labia. El reverendo, licenciado, doctor Jerry Núñez es mi héroe. ¿Qué va a ser mi héroe? Y Jerry dice lo mismo de Pastor Guayco. ¿Qué voy a ser tu héroe? El único héroe es Jesucristo. No hay más. Yo no levanto a ningún hombre, ni sobre mí, ni menos sobre el Cristo, como el héroe. El único héroe es Cristo. Y no levanto sobre mí porque no tengo una pizca de envidia sobre ningún hombre de Dios que hay alrededor. Y son iguales a mí, aunque tengan 10 personas en una iglesia, aunque tengan 100 personas en una iglesia y aunque tengan 100,000 personas en una iglesia. Somos todos iguales, Dios nos mira a todos iguales. Y Dios a cada uno le va a dar conforme lo que hace. A la tarde vamos a estar hablando sobre eso. Ya se me están confundiendo los temas de la tarde con el de la mañana. Pero anyway, entonces todo el capítulo 11 de Hebreo tenemos que todos estos hombres tuvieron que pasar diferentes crisis contemporáneas en su tiempo. Entonces, el escritor de Hebreo, que algunos dicen que es Apolo, otros dicen que es Lucas, otros dicen que es Pablo, no importa quién sea, lo importante es que se escribió y es parte del canon bíblico. El libro de Hebreo, luego entonces que nos presenta todo ese memorial, todo ese museo de hombres de Dios que tuvieron que pasar muchas cosas difíciles. Entra en el capítulo 12 diciendo, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Yo no creo que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, no creo que sean los que están mencionados en el capítulo 11, porque yo no creo que me estén mirando de arriba, honestamente. Yo no creo, yo creo que por tanto, debido a que alrededor nuestro tenemos tan grande nube de testigos, mi familia me ve, mis amigos me ven, mis hermanos me ven. Debido a que tenemos esa grande nube de testigos, dice el Señor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera no se acaba, tenemos una carrera que estamos haciendo, pero que tenemos que hacerla hacia adelante, hay que correrla con paciencia. Y dice aquí el versículo siguiente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, escúcheme, habemos creyentes que necesitamos estar mirando lo que sucede alrededor nuestro, alrededor de la bonita del mundo, porque de esta manera nos vamos preparando, porque de esta manera podemos advertir, porque de esta manera podemos enseñar, pero habemos creyentes que el estar mirando y tratando de entender lo que está pasando, esto los hunde, los deprime, los confunde, los trastorna, los aflige, los agobia. No debería ser porque somos hijos de Dios, pero hay diferentes grados de fe, diferentes grados de madurez, por decir así. Entonces, hermano, mi consejo, no mire las noticias, no mire los periódicos, no mire la vieja chismosa, perdón, la vecina que
que le gusta andar contando chismes. ¡Mire a Cristo! Poniendo la mirada en Cristo, autor y consumador de la fe, el cual teniendo el gozo por delante, sufrió la cruz, sufrió la muerte. Eso quiere decir, tenemos que aprender a mirar la actitud que tuvo Cristo mientras cargaba su cruz, hasta que llegó a la cruz y fue levantado entre el cielo y la tierra. La Biblia dice que Jesucristo aceptó el propósito que el Padre le había dado para con él. Lo aceptó. Y dice que con el gozo puesto delante, sufrió el castigo, sufrió la cruz. Tienes que llenarte del gozo de Dios. Dejar ese resentimiento. Dejar esa amargura. ¿Por qué? Porque eso no te va a permitir gozar tu vida cristiana. De tal manera que cuando venga la crisis, tú tengas esos anticuerpos. Esa cosita que se pone en el brazo, porque no se puede. Aquí avisaron que estábamos hablando sobre este asunto de la cosita en el brazo, así que hay que tener cuidado. Ya la bestia mandó un mensaje, hey, ahí ustedes están hablando de esta cosita. Entonces hay que tener cuidado. La bestia controla. El gobierno de la bestia está controlando todo. Y tenemos que ser inteligentes entonces. Usted tiene que ponerse esa cosita en el brazo o en la nalga. Porque la palabra nalga es bíblica por ese caso. ¿Ok? Por ese caso. No se asuste que sus hijos saben más que esto, ¿ok? No venga a dársele aquí de santurrón. ¡Ay, pastor! ¡Qué ordinario, qué vulgar! No. Así dice la Biblia. No se venga a hacer aquí el mojigato, el santurrón, la santurrona. En el brazo o en la nalga. Y colóquese esos anticuerpos de gozo para cuando venga la crisis más grande, los sufra y los acepte y los viva y los enfrente con gozo. ¿Sabe por qué? Porque van a venir. Es irreversible. Te va a tocar. La melliza del tango, qué linda la melliza del tango. Aquí, allá en Argentina habían unas mellizas del tango. Y aquí parecen dos mellizas del tango, estas hermanitas lindas. Te va a tocar pasarla. Te va a tocar pasar. Más vale que rindas tu vida a Cristo. Más vale que dejes que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Más vale que te llenes de la palabra de Dios. Más vale que te llenes de la paciencia. Dice, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera. Yo no sé cuándo se va a acabar. Yo no sé cuándo Cristo va a venir. Yo no sé cuándo me va a mandar a buscar. Pero dice que la carrera que tenemos por delante tiene que ser con paciencia. La paciencia, fruto del Espíritu, fruto de Dios. Y con gozo. No significa masoquismo, ser masoquista, que te están enterrando una aguja por allí o un cuchillo y tú te estás riendo, ¡ay, qué lindo, ay, qué simpático! No se trata de eso. Es la actitud de adentro, el gozo. Porque la alegría y la felicidad la determina lo que pasa alrededor mío. Y cuando comenzamos a mirar lo que está pasando alrededor mío, como que se nos quita la alegría, como que se nos quita esa felicidad. Pero el gozo está determinado por lo que controla mi vida por dentro. Y quien controla mi vida por dentro es Dios. Y quien llena mi vida por dentro es Cristo. Y quien llena mi vida por dentro y me guía por dentro en el camino de la paciencia, de la carrera que tenemos por delante, es el Espíritu Santo. Y nos llena de gozo y nos prepara para enfrentar la crisis. Paciencia y gozo. Pastor, ¿cómo enfrentamos todo esto? Entendiendo que no somos de este mundo. Entendiendo que Dios ha ido poniendo en nosotros, preparándonos para vivir este concepto de la nueva vida, de la vida espiritual. Entre paréntesis, se me olvidó decir todo esto. Lo voy a decir ahora. Volvamos atrás. Rewind, para atrás. Vamos para atrás. Rewind.
Se me olvidó decir esto. En este punto, entendiendo que los cristianos somos de este mundo, somos y fuimos revestidos de una nueva naturaleza en Cristo. Somos nuevas criaturas. Primera de Pedro, segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser pacientes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Somos participantes de una nueva naturaleza divina, por lo tanto somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Por lo tanto somos peregrinos y extranjeros. Hebreos capítulo 11 versículos 13 y 14, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria no conforme a la temporal, no conforme a lo terrenal, no conforme a lo que perece, conforme a lo divino, conforme a lo eterno, una patria celestial eterna para siempre de los siempre. Entonces somos nuevas criaturas, somos revestidos de la naturaleza divina, somos peregrinos y extranjeros. Cuando usted llegó a este país sin saber el idioma, acostumbrado a no comer hamburger y tanto perros calientes, ni gatos fríos, acostumbrado, sin acostumbrarse a todas esas cosas, ¿cuánto tiempo sufrió y sigue sufriendo? Porque usted es peregrino en este país, usted es extranjero en este país. La Biblia dice que como creyentes somos peregrinos y extranjeros, y que esto no es el fin mío. Yo tengo una carrera que tengo que correr con paciencia por delante, porque yo no pertenezco a este mundo. El mundo mío es el mundo de Dios, el mundo de Cristo. La religión no tiene nada que ver en esto. Es la fe en Cristo. Es el haber rendido mi vida a Cristo, es haber entregado mi vida a Cristo, de tal manera de llenarme de todos estos anticuerpos para prepararnos, para saber enfrentar la crisis que está y que va creciendo. Porque no es que viene. Algunos, hermano Eliezer, años atrás, los pastores indicábamos, hermano, tenemos que prepararnos para lo que viene, tenemos que prepararnos para el gobierno de la bestia, tenemos que prepararnos para la persecución, tenemos que prepararnos para la inmoralidad que va a crecer como en el tiempo de Sodoma, como en el tiempo de Noé, y decíamos, tenemos que prepararnos. Ya no podemos seguir diciendo eso, ya no podemos seguir diciendo para lo que viene, tenemos que prepararnos para lo que está, porque ya llegó, ya llegó. Y créalo o no créalo. No, pastor, yo no creo en nada de eso. ¿Y por qué te vacunaste entonces? Bandido de película mexicana. ¿Por qué te vacunaste si no crees en nada de esto? ¿Ah? ¿Y por qué tienes que usar máscara si no crees en nada de esto? El hecho que no creas no impide la realidad de que sí existe, de que es verdad. Somos revestidos, nueva criatura, peregrinos extranjeros, ciudadanos del reino de los cielos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Como dijo Cristo, Señor, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, pero no los quite del mundo, sino guárdalos del mal. Ese era el primer punto, que se me fue todo eso. El segundo es, entendiendo que los cristianos debemos de aprender a poner la mirada en Cristo. Pastor, pero yo soy joven y tengo que disfrutar la vida. No, ya sí, quizá de alguna manera 2 años atrás, porque, escúchame, la vida ya la vida de 2 años atrás ya cambió. No va a volver para atrás todo ese relajo, toda esa libertad, ya no va a volver para atrás. El gobierno de la bestia va a ir apretando. Así que ya tú no vas a disfrutar la vida.
No la disfrutaste ayer, no la disfrutas hoy día, menos hoy día. Lo que hoy día tú tienes que disfrutar la vida en Cristo. Porque nunca ni un joven disfrutó la vida de juventud. Perdió su juventud, no la disfrutó. Y menos hoy. Hoy día, definitivamente, menos la disfrutan. Porque las cosas están cada día más difíciles. Entonces, somos ciudadanos del reino de los cielos, no somos de este mundo. Por lo tanto, tenemos que aprender a poner la mirada en aquel que nos dio la gracia para no ser de este mundo, Jesucristo, y aprender a vivir igual que Él, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo el gozo por delante hasta sufrir la cruz. Tercero, debemos de entender Colosenses capítulo 3. Debemos de entender que los cristianos, por lo tanto, si no somos de este mundo, y nuestro líder es Jesucristo, nuestro héroe es Jesucristo, tenemos que entender, óigame, tenemos que entender que tenemos que aprender a buscar las cosas de arriba. Ya están mirando a Cristo que está arriba, amén. Ahora tienes que aprender a buscar las cosas espirituales que Dios tiene para tu vida, que te van a permitir a vivir la vida terrenalmente hasta cuando Cristo venga. Repito, buscad, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso dice Colosenses capítulo 3, del 1 en adelante. Si puedes, es decir, debido a que eres creyente, debido a que eres salvo, debido a que el Espíritu Santo está en tu vida, si puedes haber resucitado con Cristo, renacido, regenerado, busca las cosas de arriba. Pastor, ¿qué es lo que hay arriba? Arriba hay un cúmulo de bendiciones, hay un cúmulo de elementos, hay un cúmulo de regalos de Dios, de dones de Dios, que tú necesitas bajarlo, porque están allá arriba, que te van a ayudar en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo congregacional, en lo social, a enfrentar las crisis que tenemos por delante. Porque nosotros necesitamos aprender y estar llenos de la estrategia de Dios, de la metodología de Dios, de la instrumentación de Dios, de las herramientas de Dios, porque la cosa se pone fea, porque la piña se ha puesto agria. Buscad las cosas de arriba. Déjate de andar buscando las cosas triviales, pasajeras, efímeras, temporales de este mundo, que para nada ya sirven. Habemos creyentes que nos encanta el estar buscando lo que hay alrededor nuestro. Habemos creyentes que nos encanta el estar buscando lo que se ve, lo que se toca, lo que perece, lo temporal. Habemos creyentes que nos encanta el estar buscando lo que Dios dice que ya no debemos seguir buscando. Es tiempo que aprendamos a saber buscar lo que Dios nos manda a buscar y que tiene para nosotros allá arriba. Esta frase, buscar las cosas de arriba, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, buscar las cosas de arriba. Un comentarista dice que se puede leer de esta manera: buscar constantemente, no para encontrar las cosas de arriba, sino para obtenerlas y recibirlas. Los tesoros espirituales que nos permitirán poder vivir de la mejor manera posible nuestra vida cristiana aquí en la tierra y ser colmados de los recursos, de las capacidades, de las herramientas de Dios, y así resistir los tiempos hasta cuando Cristo venga. Llénate de Dios, llénate de la instrumentación de Dios, llénate de las herramientas de Dios. Ya no es tiempo de andar preocupado por las cosas vanas, triviales, pasajeras, efímeras. Escúchame, no estoy diciendo entonces que vendas todo lo que tienes y que sea como todas estas sectas, los testigos contra Jehová, los adventistas del séptimo día, que en aquellos años predicaban acerca de que Cristo viene. Entonces
los pastores en su habilidad decían, hermano, todo lo que ustedes tienen, véndanlo, tráiganlo para acá, yo se lo voy a vender, no se preocupe. Y llevaban todo su tesoro y las pobres ovejitas se quedaban peladitas. Y se iban a la montaña a esperar la promesa que Cristo viene. Y los huesos se le han secado, se le han aguzanado y todavía Cristo no viene. Hermano, no se trata de que caigamos en esa extravagancia, en esa ridiculez. No se trata de que vamos a vender todo lo que tenemos y vámonos a la montaña. No, siga viviendo, hermano. Siga disfrutando lo poco que nos queda de libertad. Siga disfrutando lo poco que nos queda de disfrutar su ranchito, su chanchito. Disfrutando su dinerito, disfrutando su familia, disfrutando sus vacaciones. Si puede comprar una casita, cómprela, manteniendo prioridades. Porque la Biblia, cuando dice buscar las cosas de arriba, significa aprende a tener prioridades en la vida. Porque ya no somos de este mundo. Haceos tesoro en los cielos, donde ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Compra tu cosita, compra tu ranchito, compra tu chanchito, compra tu vaquita, compra tu carrito. Pero no te salga de la prioridad de Dios. No permitas que buscando cosas materiales, eso te aparte de la fe. Te aparte de la iglesia, te aparte de la Biblia, te aparte de la oración, te aparte del compañerismo de la iglesia. Deja que Dios a su tiempo te dé lo que te toca. Pero no lo busques desmedidamente, porque te vas a enfriar, porque te vas a apartar. Porque Saúl vendió la primogenitura por un plato de lenteja. ¿Y de qué le sirvió el plato de lenteja? Sació su apetito carnal, temporal en ese momento. Al otro día volvió a tener hambre, pero la primogenitura nunca la recuperó. Y la Biblia dice que la trató de recuperar con lágrimas y no pudo. Oh, mi hermano, tenga cuidado con lo que Dios le ha dado y usted permite que se le pierda. Como decíamos ayer en la predicación, ayer en la tarde, que decíamos, cuán difícil es alcanzar metas, cuán difícil es alcanzar tantas cosas lindas, y luego las perdemos por un plato de lenteja, y luego cuán difícil es mantenerla. Ahí me salté. Adquirirla, cuán difícil es mantenerla, cuán fácil es perderla y cuán tremendamente difícil es tratar de recuperarlas. Como decíamos ayer, busca. Sí, pues, si eres salvo, si eres cristiano, sí, pues, haber resucitado con Cristo. Eres nacido de nuevo, eres salvo, salva. Sí, puedes haber resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Somos ciudadanos no de este mundo. Por lo tanto, miramos a nuestro líder, a nuestro héroe Jesucristo, e imitamos su comportamiento en medio del camino hacia la cruz. Entonces buscamos las cosas de Cristo que están arriba, juntamente con Cristo, y necesitamos bajarlas, pedirlas, adquirirlas, recibirlas, para ser agolpados de ellas, para poder aprender a vivir la vida que nos queda por delante, que no va a ser nada fácil. La crisis está creciendo, algo irreversible, algo inevitable. Pastor, ¿y hasta cuándo lo vamos a vivir? Hasta cuando Cristo quiera y venga. ¿No le quieres vivir? Pídele a Cristo que te lleve ya, de una vez. Pídele, Señor, mátame de una vez y llévame mejor. Esa es una de las soluciones. Pero, Señor, dijo Cristo, no ruego por ellos para que los quite del mundo, sino para que los guarde del mal.
¿Hay más? Claro que hay más. Hay más. Hasta cuando Cristo venga, manteniendo prioridades correctas. Finalmente, no dije que voy a terminar, dije finalmente, el último punto, no cantes victoria, fariseo, ¿ok? Finalmente, también tenemos que añadir a todo esto el entender que los cristianos seremos sacados tarde o temprano fuera de este mundo. ¡Fuera! Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. ¿Qué versículo? El primer mensaje que prediqué cuando el Señor me sanó del virus, del coronavirus, el primer mensaje que prediqué. Y en ese tiempo no había ivermectina, no había aceite de coco para tomar. Había, pero no sabíamos qué ayudaba para la crisis, porque a mí me dio al principio junto con mi esposa. Y mi esposa estaba padeciendo esos terribles dolores en la casa, y yo estaba al otro lado, en el edificio de al lado, como un perro sarnoso. Y ahí estábamos. Y mi esposa me llevaba la sopita, el consomé de pollo, lo único que tomaba, y agua. Nada quería comer. Y fue el tiempo más maravilloso de mi vida, porque, oye, ¿cómo dormí? Oye, qué cosa más linda. Parecía que estaba en el cielo, ¿cómo dormía? ¡Ay, mi madre! Y ahí estábamos en esa crisis, sin ivermectina y sin ninguna cosa que hoy ya se ha descubierto que ayuda, pero que la desorganización, de la desinformación, de la salud no quiere reconocer que hay medicina que ayuda. Es porque quiere mantenerte asustado, quiere mantenerte atemorizado para que te desanime, para que las defensas baje y para que te muera. Gloria a Dios, porque al creyente le están haciendo un favor. Nos vamos antes de tiempo con Cristo. Amén. Pero escúchame. El primer sermón que prediqué, hermano Eliezer, fueron 2 horas que prediqué aquí. Me había sanado, hermano, de verdad. Me había sanado. 2 horas dándole candela. Al próximo domingo, 2 horas. Al próximo domingo, 2 horas. Hasta que las pilas se han ido agotando poco a poco. Parece que eran por un tiempo Duracell. Ya ahora se convirtieron en pilas Philips nada más. Que no son tan Duracell. Pero escúchame, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3. ¡Qué esperanza! ¡Qué gracia de Dios! ¡Qué regalo de Dios! Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios promete que debido a que tú has guardado la palabra de la paciencia, has tenido paciencia en este caminar, has sabido soportar esta crisis que estamos viviendo y lo que viene, has sabido entender que somos culpables, parte de los culpables de lo que está pasando en este mundo. Y has sabido entender que lo que está sucediendo va a ir empeorando y que es imparable y que es inevitable por ahora y que nos va a tocar pasar en algún grado, en alguna dimensión, nos va a tocar pasar algo de esto. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Dios, yo también te guardaré de la hora de prueba que viene a este mundo. ¡A todo el mundo! Dice que va a suceder algo a nivel mundial, sin precedentes. Sí, hay precedentes. El diluvio fue algo sin precedente en aquel tiempo. Ahora la Biblia dice que va a ocurrir algo que va a suceder en todo el mundo
Y Dios dice, yo te guardaré. Los buenos comentaristas dicen que se refiere que Dios nos va a sacar para no pasar por la parte mala de esta crisis. Pastor, pero ya estamos viviendo crisis. Es para que te arrepientas, cabezón. Es para que te acerques a Dios. Es para que mires a Cristo. Es para que busques las cosas del cielo. Es para que entienda que somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero promete Dios que cuando ya la crisis venga en su máxima expresión, ¿cuándo va a ser? No sé. Yo simplemente vivo preparado para irme. Dice Apocalipsis 3. Yo también te guardaré, te cuidaré, te sacaré, te protegeré. Muchos comentaristas dicen la idea de guardar aquí, te sacaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero. ¿Para qué es esa hora de prueba que viene para el mundo entero? Para probar a los que moran sobre la tierra. A uno los va a sacar, a uno los va a apartar. El rapto. Para probar a los moradores de la tierra. Así lo dice Apocalipsis. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Ve, había testimonio de los hermanos, cómo se habían convertido, cómo se habían entregado a Cristo, cómo habían dejado a la guadalupana afuera, dejando todo ese demonio afuera, dejando de creer en esa idolatría, dejando de creer en el hombre. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿Quién? Dios. A Jesús. ¿Y qué dice al final? ¿Quién nos libra? ¿De qué cosa? ¿Quién nos libra de qué cosa? De la ira venidera. Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 19, habla de la ira de Dios que viene a este mundo por su pecado, porque no se quieren arrepentir, porque son soberbios, porque quieren vivir la vida sin fe, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y porque han atestado a la creación de violencia, de maldad, de corrupción, de inmoralidad. Y viene un tiempo de ira para este mundo, que es el juicio de Dios. Y dice que Cristo viene para sacarnos. Los comentaristas dicen que se refiere al rapto de la iglesia. Ser alejados de ese periodo terrible que va a venir a la tierra. La semana número 70, donde el anticristo va a aparecer. Y todo el mundo va a creer que es el Mesías, y bueno, los judíos, y van a creer que es una persona buena. Y a la mitad de la semana, 3 años y medio, va a ser desastres. Y al final de los 7 años, Jesucristo viene en su segunda venida. El rapto de la iglesia, Cristo viene por su pueblo en su segunda venida. Al final de la semana 70, Cristo viene con su pueblo. Y como dice Apocalipsis capítulo 20, viene a reinar, a instaurar el reino milenial de justicia, donde el diablo será atado por 1000 años y al final el diablo será suelto por un poco de tiempo para terminar de engañar a las naciones, y que viene la guerra de Magog y de otro personaje, Moloch, no. Magog y otro personaje más, que se refiere a, dicen que es Rusia y dicen que es Egipto, no sé, uno de esos países, que ya estoy leyendo sobre eso, pero mucha información. Hermano, Cristo viene. Aprendamos a vivir el tiempo que nos queda por delante
con las herramientas de Dios, mirando a Jesucristo, buscando las cosas de arriba. Cristo viene y nos va a llevar y nos va a levantar. Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quién? A los que le esperan. Oh, mis amados, tanta injusticia, tanta maldad. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Santiago 5, 7 al 8. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. ¿Usted lo cree? Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para... Ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven, buen siervo. Allá no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza y no va a haber más dolor. ¿Por qué no rindes tu vida a Cristo? Tú no te das cuenta todo lo que con Cristo o sin Cristo tú vas a tener que pasar todo este juicio que ya llegó. ¿Tú no te das cuenta que este gobierno que tenemos aquí es juicio de Dios? ¡Es juicio! Es parte del juicio. Con Cristo o sin Cristo, tú lo vas a pasar igual. Por lo tanto, ¿cómo prefieres pasarlo? ¿Con Cristo o sin Cristo? Con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nos enseñas, tú nos permites aprender. Y en esta mañana tú nos has advertido de que la crisis ya está. Y que la crisis es culpa mía, mi pecado. Por lo tanto, siendo parte de la culpabilidad de lo que está viviendo este mundo, tengo que aceptar que me va a tocar sufrirla, las consecuencias de mi mal obrar. También tengo que reconocer, Padre, que esto es imparable, es irreversible. Dios lo ha decretado de esa manera, como dicen algunos. Dios lo ha permitido, como decimos nosotros, en su soberana y perfecta voluntad. Padre, gracias, porque tú eres bueno. Pero hoy necesitamos tomar una decisión. Ven a Él. Ven a Cristo que te espera con los brazos abiertos. ¡Ríndete! Déjate de jugar a la religión. Déjate de jugar a la iglesita. Déjate de jugar al cristianito. Y deja que el Espíritu Santo toque tu vida. Deja que el Espíritu Santo dirija tu vida, porque Él es el que convence de pecado, de juicio y de maldad. Y deja que el Espíritu Santo, que está capacitando tu voluntad para que tú puedas oír, para que tú puedas creer, que está libertando ese libre albedrío dañado por el pecado, dañado por la miseria espiritual, ese libre albedrío atado por la maldad. Ahora el Espíritu Santo lo está liberando y capacitándote para tú creer. Y para que creyendo creas, no en una religión, no en una iglesia, creas en Cristo.
para que la sangre de Cristo te lave, te limpie, te perdone todos los pecados, en arrepentimiento por esa maldad, en arrepentimiento por esas mentiras, en arrepentimiento por esa indiferencia, el arrepentimiento por esas fornicaciones, el arrepentimiento por esa vida disoluta, desenfrenada, mundana, perdida, que has llevado por tanto tiempo. Y ríndete a Dios, ríndete a Cristo. Quizá usted ha venido por primera, o por segunda, o por tercera vez. A lo mejor viene ya a la iglesia. A lo mejor usted nació en un hogar cristiano donde usted cree que porque papá y mamá son cristianos, entonces usted es cristiano. No se me equivoque. No. El hecho de que usted nazca en una panadería no significa que usted es un pedazo de pan. El hecho de que usted haya nacido en una carnicería no significa que usted es un filete. El hecho de que usted haya nacido en una herrería no significa que usted es un pedazo de hierro. Es decir, el hecho de que usted crea que porque nació en un hogar cristiano, eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es arrepentirte de tus pecados y que Cristo entre a vivir a tu vida. Para que Cristo habite y reine en vuestros corazones, como dice la Biblia. Y venga ese arrepentimiento que produce esa regeneración para transformación de vida, vida nueva y vida eterna. ¿De qué manera Dios ha venido a su vida? ¿De qué manera Dios está hablando a su vida? Pastor, yo quiero rendir mi vida a Cristo. Niño, joven, adulto, ya mayor, solamente levantando su mano y bajándola, para rendir su vida a Cristo, para entregar su vida a Cristo, solamente levantando su mano y bajándola. A ver, esa mano, yo quiero orar con usted y para usted. Dios te bendiga, varón. Yo converso contigo luego. Gloria a Dios, baja tu mano. Gloria a Dios, qué bendición. ¿Alguien más dice? Gloria a Dios, yo estaba orando por este varón. Una confirmación de fe, gloria a Dios. La gloria sea para el Señor. ¿De qué manera Dios habló su vida? Joven, tú necesitas venir a Cristo. Necesitas arreglar cuentas con Dios. No es tiempo ya de vivir una vida fría, apática, indiferente. Leo cuando quiero, oro cuando quiero, vengo a la iglesia cuando quiere. Eso significa que hay un problema en tu vida. ¡Arréglalo! Iglesia, ¿de qué manera Dios habló su vida? Entiéndalo. Lo que está pasando no es un juego como el que está llevando usted. Usted puede estar jugando, pero lo que está pasando alrededor no están jugando. Es verdad. Y nos va a afectar. Y más vale que te prepares para la batalla. Porque la batalla viene grande. Este mundo no quiere saber nada de la iglesia. Este mundo no quiere saber nada de la Biblia. Este mundo no quiere saber nada de Dios. Este mundo no quiere saber nada del Espíritu Santo. Este mundo no quiere saber nada de los creyentes. Este mundo no quiere saber nada de la salvación. Y nos van a atacar. Y todos los principios bíblicos lo están destruyendo. Lenta y progresivamente, a pasos agigantados. Y tienes que prepararte. ¿De qué manera Dios habló su vida? Póngase en pie ahí donde está. Póngase en pie nada más. ¿De qué manera Dios habló su vida? Póngase en pie. Padre, bendice tu iglesia. Bendice tu palabra. Bendice lo que nos has enseñado el día de hoy. Y que podamos darnos cuenta que el mundo no está jugando. Que la crisis no es un juego. Que día a día el volumen del fuego nos va a ir quemando más y más y más y más. Y que la única esperanza, el único refugio, aunque nos estemos quemando por el juicio y por lo que este mundo está sucediendo, lo único que nos va a ayudar es la fe. Entender que somos cristianos, que no pertenecemos a este mundo, peregrinos y extranjeros.
entender que nuestra mirada tiene que estar en Cristo, entender que tenemos que buscar las cosas que están juntamente con Cristo, entender que Cristo viene a levantar su iglesia y que va a venir, va a suceder. Bendice a tu iglesia, bendice a los amigos, hermanos que están al otro lado, allá, en la pantalla, en tantos países, de tal manera que el arrepentimiento de sus vidas venga y suceda en la obra del Espíritu Santo. Bendice, Señor, esta mano levantada en señal de que es tiempo de que rindamos nuestra vida a Cristo. Padre, la honra y la gloria es para ti. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Bendice tu iglesia, cada decisión, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados, Dios los bendiga.